Yo voy a hablar de educar los deseos, ¿eh? Y esta reflexión que voy a hacer, bueno, pues la hago también complementando pues una reflexión que hice con el título de los deseos como ventana del cielo, ¿eh? Bueno, ¿de dónde venía esa reflexión? Una- Hace unos años cayó en mis manos un libro que me pareció una joya, un libro que tiene como título Dioses rotos y como subtítulo Los siete anhelos del corazón humano. ¿Eh? El autor es Gregory Popcak y la verdad es que me pareció cuando lo leí dije, pero vaya joya de libro, ¿no? Es un libro que analiza los deseos que anidan en el corazón del hombre y descubre que en ellos eh, hay una huella de Dios. Hay una huella de Dios. Es más, la tesis del libro, la voy a resumir en 3 minutos, ¿eh? La tesis del libro es que detrás de los siete pecados capitales, en el fondo, están los siete anhelos que Dios sembró en el corazón del hombre. Pasa que luego, digamos, la distorsión del pecado, la acción del maligno, hizo que esos deseos se desfigurasen con esos pecados capitales, ¿no? Pero que en el fondo, detrás incluso, ¿no? de esos pecados capitales, anida los deseos que Dios sembró, ¿no? Dios nos dio un deseo de plenitud, aunque luego el pecado hizo que esa plenitud pues deviniese en soberbia, ¿eh? Pero el deseo de plenitud era de Dios. Y si es conducido por la humildad, llega a satisfacerse. Dios nos dio un designio de dignidad, ¿eh? De tener dignidad, ¿no? Pero el maligno lo distorsionó en las envidias de los demás. Pero la dignidad es de Dios. Y si cuidamos bien ese deseo de la dignidad, a través de la caridad llegamos a Dios. Dios nos dio un deseo de justicia. Así es como está escrito en nuestro corazón el deseo de justicia. Claro, el maligno lo deformó en la ira, ¿no? Pero, sin embargo, si seguimos ese deseo de justicia con paciencia, llegamos a Dios. Dios nos dio un deseo de paz, pero el maligno pues lo deforma en la pereza, ¿eh? Pero si nosotros seguimos ese designio de paz de manera diligente, pues llegamos, ¿no? Llegamos hasta Dios. Dios nos dio un deseo de confianza, de confiar en los demás. Pero el maligno deformó ese deseo, pues buscando falsas seguridades, ¿no? Y cayendo en la avaricia. Pero sin embargo, en ese deseo de confianza que tenemos, si lo seguimos con generosidad, llegamos a Dios. Dios nos dio un deseo de bienestar, que el maligno lo ha deformado en la gula. Pero si vivimos con templanza, descubrimos que detrás de ese deseo de bienestar descubrimos a Dios. Y por último, Dios nos dio un deseo de comunión, de unión entre nosotros, que el maligno lo deformó en la lujuria, ¿eh? Pero si vivimos en castidad, descubrimos que detrás de esa comunión está el deseo de unión plena con Dios. Esta es la tesis del libro, ¿eh? O sea, Dios sembró en el corazón del hombre siete grandes deseos, ¿eh? Aunque luego ha habido deformaciones, ¿no? De esos deseos, pero continúan. Por mucho de que la condición pecadora los haya distorsionado, esos deseos continúan en nosotros. Esa es la tesis del libro, ¿no? Yo hablé sobre ese tema en distintos foros. Recuerdo que uno de los foros fue en San José de Costa Rica, ahí en un colegio de los salesianos, hablando de los deseos como ventana del cielo. Bien, luego hubo una religiosa, providencialmente, una religiosa llamada la hermana Sor María Avellaneda, que falleció hace unos 4 años, falleció en marzo del 2021, y Sor María Teresa Avellaneda, ella se puso en contacto conmigo y tuvimos los dos pues una amistad muy bonita, comentando cosas sobre la educación de los deseos. Ella era una gran pedagoga, ¿no? Una enamorada de la vocación educativa, educadora. Y la verdad es que también gracias a ella, pues muchas reflexiones que ahora voy a hacer, pues gracias al diálogo que mantuvimos, pues hoy también las voy a compartir con vosotros, ¿no? Bueno, entonces voy al tema de educar los deseos.
A ver, lo primero que hay que decir, que es propio del ser humano estar lleno de deseos, porque el hombre ha sido creado en potencia, y entonces todavía está sin alcanzarla. Hemos sido creados para crecer, anhelando siempre alcanzar una meta. El hombre busca saciarse. Podríamos decir que el ser humano mm, que no tiene deseos está espiritualmente muerto. El hombre se caracteriza por sus esperanzas, por sus deseos. Bien, frente a esto, frente a este reconocimiento del hombre lleno de deseos, hay dos peligros frente a los que tenemos que estar atentos, dos peligros contrarios. Por una parte, el de la antropología materialista, ¿no? Que reduce el hombre a sus deseos, reduce el entendimiento y la voluntad a los deseos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo que me apetece. ¿En qué creo? Nada, en lo práctico, ¿no? En lo que me apetece. Y obviamente esa es una antropología materialista que no podemos aceptar, ¿eh? Reducir la voluntad a los deseos. Pero también existe, por el lado contrario, existe un espiritualismo desencarnado, que no integra suficientemente los deseos humanos en la esperanza cristiana, corriendo el riesgo de que la esperanza cristiana sea abstracta y que no dé respuesta a los anhelos del corazón del hombre. Claro, y eso es propio de un espiritualismo desencarnado. Entonces, entre estos dos peligros, entre la antropología materialista y el espiritualismo desencarnado, quizás, hombre, es bastante más propio de nuestros días. Entre estos dos, ¿cuál de los dos es el que más extendido está hoy en día? Pues hombre, yo creo que sin duda la antropología materialista, ¿no? Pero, en cualquier caso, es muy importante tener una antropología realista y equilibrada, ¿no? Equilibrada. En lo que se refiere al posicionamiento que tenemos que tener ante los deseos humanos, hay fundamentalmente cuatro posibilidades. Cuatro posibilidades. Una es endiosar los deseos, que ese es el materialismo, ¿eh? Mis deseos son Dios. Ese es el primer riesgo, endiosar los deseos. El segundo riesgo, anular los deseos. Tenemos que anular los deseos, ¿eh? Que el hombre no tenga deseos. Eso propiamente es el budismo, ¿eh? El budismo que intenta buscar la felicidad anulando los deseos del hombre. El tercer posicionamiento, además de el materialista, el budista, el tercero es no endiosar, no anular, sino reprimir los deseos. Reprimir los deseos, que es, si queremos, la tendencia jansenista. Todos los deseos son malos. Luego, si todos los deseos son malos, hay que reprimir todos los deseos, ¿no? Para ser santo. Y claro, pues obviamente nosotros pensamos que ninguna de estos tres posicionamientos es el correcto. Los deseos ni hay que endiosarlos, ni hay que anularlos, ni hay que reprimirlos. Los deseos hay que educarlos. Hay que educarlos. ¿Qué es lo que hace la espiritualidad cristiana al integrarlos en la virtud de la esperanza? Aprender a purificar, encauzar e integrar los deseos en el proceso de la maduración humana y en el proceso de la santificación. Claro, esta es la clave cristiana, yo creo, ¿no? No perdamos de vista que las bienaventuranzas pronunciadas por Jesús en el Sermón de la Montaña, que es el corazón del Evangelio, se presentan como respuesta a los anhelos del hombre. En Mateo 5:6 leemos: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fijaros, no dice los que creen en la justicia, no, los que tienen hambre y sed, o sea, los que tienen deseos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, ¿no? Si observamos con detenimiento, comprobamos cómo Jesús invierte todo su tiempo en la educación de los deseos de sus apóstoles. Jesús educa los deseos de los apóstoles. No andéis agobiados por lo que vamos a comer o con cómo vamos a vestirnos.
cuando tienen deseo de destacar, de ser los primeros, no busquéis los primeros puestos, ¿no? El primero sea el último sea el primero. O sea, Jesús está educando los deseos. Dicho de otra forma, Jesús no ha venido solo a saciar los deseos del hombre, sino que ha venido a educarlos, a educarlos. Jesús no solo colma nuestros deseos, sino que los esclarece, los esclarece, y entonces te los colma. Pero primero tiene que esclarecerte tus deseos, porque a veces eso que tú deseas, esa plenitud que tú deseas, no le tienes el nombre puesto adecuadamente a tus deseos. Te falta identificar ese deseo de plenitud que tienes, exactamente qué deseo es ese, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, recordamos todos ese pasaje en el que le ponen a un paralítico que le habían descolgado desde el techo de una vivienda, le ponen delante de Jesús